cristiana, propósito creciendo, negocios y liderazgo, siempre ayudando a los demás a encontrar su llamado. Café con los Carlos, lo mejor del sabor, caminando juntos hacia nuestro creador. Fe y propósito en cada episodio. Café con los Carlos. Mi hermano. Buenas tardes. Una semanita más donde Dios ha sido maravilloso, donde hemos visto la mano de Dios. Yo hoy me voy con agua, mi hermano, porque aunque es café con los Carlos, ya he llevado un número de expresos en el día de hoy trabajando en unas aplicaciones y en unas cosas, pero gracias a Dios. Quiere decir que hoy en vez de tener café con los Carlos, tú estás teniendo agua con Costco. No, el café ya está dentro. O sea, ya el café entró en Carlos. Así que lo que estoy haciendo es diluyéndolo un poquito para que entonces el nivel de cafeína para más o menos a las 12 de la noche, cuando son las 3, para las 12 que ya haya bajado el nivel de cafeína. Pero realmente dándole gracias a Dios de todo. ¿Cómo has estado tú? Claro que sí. No, aquí estamos súper bien. Hoy fue un día tremendo entrenando a la futura generación de plantadores de iglesias. Hoy estuvimos hablando de nada más ni nada menos que de la importancia del ministerio covocacional. Yo sé que nadie sabe lo que es eso ni con qué se come. Eso lo vamos a dejar para otro día. Pero lo interesante es que la persona que nos trajo la charla nos enseñó unas estadísticas que son superiores a las que yo me imaginaba. Yo vengo diciendo hace varios años de que no se pueden seguir plantando iglesias como se plantaban antes, donde la persona que va a plantar una iglesia sale por 6 meses a buscar fondos y en 6 meses tiene todos los fondos que necesita para plantar una nueva iglesia. Eso es cosa del pasado, con algunas excepciones, porque siempre hay algunos contextos que son más afluentes, pero en términos generales no es así. Y hoy esta persona que hace por más de 25 años se dedica específicamente a esto, me dice, tienes toda la razón, nosotros calculamos que entre el 70 y el 80% de los que van a comenzar una iglesia tienen que tener gran parte de su sustento con algo más. Así que fue bueno el hecho de confirmar lo que para mí era una teoría, un presentimiento. Ahora hablar con esta persona que es un experto en el tema me confirma. Él me dice que ese tipo de fondos para comenzar nuevas iglesias no es cosa para el futuro, sino que es cuestión del presente. Ya está pasando y con esos niveles 70-80% obviamente no hay manera con qué discutir eso. Pero otro día hablaremos de plantación de iglesia. Hoy tenemos un tema bien diferente. Cuéntanos un poquito. Hermano, tú sabes que pues trabajamos y hacemos un montón de cosas diferentes. Y estaba con un grupo de personas y la pregunta salió específicamente, déjame ver si te la presento para que tengamos el diálogo. A ver. Estamos hablando de cómo el Espíritu Santo se manifestaba o se manifiesta. Uh-huh. Y si era igual o no, ahora, antes, en el principio, antes de Jesús, después de Jesús. Y yo sé que hay muchas personas que pues no tienen una clara idea o piensan que solamente pues es espíritu y como Dios es espíritu pues es lo mismo y no hay diferencia. Pero la Biblia es clara. Y yo dije, déjame que podamos tener ese diálogo para que las personas puedan ser educadas de realmente de un inicio, Uh-huh. después cómo a lo mejor en algunas personas se manifestaba y cómo y qué fue lo que Jesús nos dijo y qué ocurrió después. ¿Te parece? Me parece muy bien.
Eh, lo que estamos tratando de argumentar hoy no es que el Espíritu Santo ha cambiado, Ujú. es decir, sus atributos nunca han cambiado, pero sí su manera de manifestarse y tratar con los seres humanos. Así que a medida del programa vamos a ir desarrollando ese contenido. Y yo creo que deberíamos entonces comenzar con el principio. O Ujú. sea, que a veces, muchas veces se utiliza de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y se manifestaba el Espíritu sobre la tierra. Y de ahí se dice, pues, como ya estaba, pues, ¿qué era lo que estaba? Y pues no es lo mismo que después que el Espíritu se manifestó. O sea, ¿cuál es la diferencia de ese principio a un poquito después? Mm. Yo creo que uno de los elementos que tenemos que ver es cómo él operaba con los seres humanos durante los escritos que tenemos del Antiguo Testamento. Y una de las cosas que se nos resulta muy, muy obvia es que él operaba de una manera diferente a como él operó a partir del Nuevo Testamento. Algunos les llaman a esto que el Espíritu Santo tenía una intervención esporádica, Ujú. otros dicen que era una intervención temporal, es decir, que él venía y dotaba a ciertas personas con ciertos dones, con ciertas capacidades, con cierta sabiduría, pero no era algo permanente. Él no venía a residir en las personas de manera permanente. Y por supuesto tenemos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento que nos daría a entender de que esto es así. Así que no sé por dónde quieras ir. ¿Quieres que Bueno, vayamos al Antiguo? ¿Quieres que vamos al Nuevo? ¿Quieres que vayamos al Tercer Testamento? Ah, no, 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 el no, no, Tercer ese no. Testamento, no, 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 por favor. No, 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 vamos a empezar, vamos desde un principio. ¿Ok? Así que el Espíritu Santo, vamos a ir con lo más básico, yo diría. ¿Ok? ¿Es o no es relacionado con Dios? Porque hay personas que como que dicen unas cuantas cositas y tenemos unas notas, pero quiero que vayamos para que las personas tengan algo claro. ¿Es o no es? Esto me hace acordar a un episodio. Tú sabes, los maestros somos como los magos. Jesucristo dijo que los maestros mezclan historias del pasado con alguna aplicación moderna. Ujú. Así que yo voy a sacar mi galera y voy a sacar una palomita. Eh, Nunca me voy a olvidar. Fue uno de esos eventos que se te quedan grabados en la mente de una manera muy clara, muy vívida. Eh, yo era bastante más joven que ahora, eh, 30 años. Estoy predicando en la primera iglesia bautista de Carolina, en Puerto Rico, una iglesia que en aquel momento tenía muchos cultos los domingos, eh, más de 1000 y pico de personas como miembros, la asistencia era aún superior a eso. Y estábamos predicando como 9 días. Pero entre semana, además de predicar a la noche, el pastor, del cual tengo muy buenos recuerdos, me pidió si podía ir a reemplazarlo a él porque él había aceptado un compromiso a ir a predicar a un seminario pentecostal. No digo el nombre porque si digo el nombre tú lo vas a reconocer. La cuestión es que en aquel tiempo yo era una persona eh, no sé si llamarlo terco, no sé si llamarlo provocador, Ujú. pero tú imagínate llegar a un seminario pentecostal
donde nadie te conoce, quién sos, nadie sabe quién, y saludé y lo primero que empecé fue con una pregunta y dije, ¿qué o quién es el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza o es una persona? Mira, hermano mío, nunca me voy a olvidar. Casi hay que salir corriendo porque se armó una batalla campal entre los estudiantes. No era contra mí, sino que entre ellos empezaron a discutir. No es una fuerza porque pa. No puede ser una fuerza, es una persona porque pa. Así que fue muy interesante esa plática. Así que la pregunta que tú haces no es la primera vez que surge, es Ujú. una pregunta que, es más, si no surge, debería surgir. Este, Me parece a mí que una de las mejores respuestas la encontramos en un episodio muy conocido por todos nosotros, que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 5. El episodio es lo que llamamos generalmente Ananías y Zafira. Ujú. Resulta ser que el contexto es que en aquel momento algunas familias de las iglesias estaban vendiendo sus propiedades y el valor que les daban lo traían a los ancianos, a los apóstoles, traían todo el valor de lo que habían vendido y con eso estaban ayudando a huérfanos, a viudas, a pobres, a necesitados. Resulta ser que aparentemente Ananías y Zafira dijeron, nuestra casa es una casa muy bonita, nos van a dar mucho dinero por eso, es demasiado el dinero, así que se pusieron de acuerdo entre los dos que iban a venderlo por un valor, pero que no le iban a traer todo ese dinero a los apóstoles, sino que iban a decir, este, por ejemplo, supongamos que lo vendieron en 150.000. Dice, vamos a decir que lo vendimos en 100.000. Y si nos preguntan, le decimos, sí, ese fue el valor de toda la propiedad. Bueno, se ponen de acuerdo este matrimonio y entonces viene Ananías, viene con su dinero y entonces el apóstol eh, Pedro lo encara. Y a mí siempre me impacta la manera en que lo hace. Si hubiera sido yo hubiera estado dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y después de media hora llego al punto. Él fue directo al grano y le dijo, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Ya eso mismo es obviamente una pregunta muy importante, porque no está diciendo de que él estaba obligado eh, a que Satanás lo poseyera, sino Ujú. que hubo algo humano en Ananías donde él decidió ceder a la presión, a, a la manipulación de Satanás. Eso me parece que hay que empezar por ahí en el sentido de decir, nosotros no somos títeres de Satanás. Ujú. Satanás puede tentarnos, Satanás puede presionarnos, pero al fin de cuentas está en nosotros si vamos a decidir seguirlo a Cristo o ceder al ataque de Satanás. Eso es el número uno. Entonces, después que le dicen, ¿por qué permitiste que Satanás llene tu corazón? La segunda pregunta es, este, ¿cómo puede ser que tú hiciste esto? Porque dice, ya, esto está muy fuerte, dice, le mentiste al Espíritu Santo. Y acá hay algunos elementos que hay que tener en cuenta. No dice que le mintió a una roca, no dice que le mintió a una pared, no dice que le mintió a una rueda de automóvil. De la manera en que lo está presentando es el Espíritu Santo es una persona. Ujú. Y por lo tanto, al mentirle a una persona, esa persona se siente ofendida por lo que Ananías hizo. Pero como si esto fuera poco,
el apóstol Pedro continúa y le dice, esta decisión de vender la casa no fue un capricho nuestro los apóstoles, tú no estabas obligado a Claro, vender la casa. Dice, es más, descender. eso lo decidieron ustedes. Ustedes quisieron aparentar como ser un matrimonio piadoso. Ah, mira, están trayendo los beneficios de la venta. Dice, ustedes la vendieron porque quisieron, no porque nosotros los obligamos. Segundo, dice, ustedes trajeron la cantidad que trajeron. En ningún momento nosotros le dijimos, véndanla. En ningún momento nosotros le dijimos, tienen que traer todo el dinero por el cual la han vendido. O sea, es como diciéndole, si ustedes hubieran traído de ofrenda el 10%, el 30%, el 40%, era una decisión de ustedes. Y como si todo eso no fuera suficiente, al terminar, él le dice, tú no le has mentido a los hombres. ¿Se acuerdan que antes había dicho, le has mentido al Espíritu Santo? Ahora le dicen, no has mentido a los hombres, sino que le mentiste a Dios. Dios. Así que para responder a tu pregunta, si el Espíritu Santo es Dios, este es solo uno de los pasajes que pudiéramos hablar donde se deja ver claramente el apóstol Pedro explicando que el Espíritu Santo es una persona y que el Espíritu Santo es Dios mismo. Wow. No, realmente hay tela para cortar. Así que entramos ya poniendo entonces en claro si el Espíritu Santo es Dios, es parte de la Trinidad. Así que vemos ahí que solamente a través del Espíritu Santo fue que Pedro pudo saber, porque esto ocurrió, o sea, en otro lugar. O sea, ellos no estuvieron con ellos. Así que ahí daría mucha tela para cortar, pero ocurrió algo que Pedro fue empoderado y todos los que estaban allí. Pero antes de que ocurriera eso, vamos al principio. En el Ujú, Antiguo Testamento, ujú. ¿ocurría de la misma manera o no? Porque hay momentos en los cuales podemos ver que la palabra nos deja ver que el Espíritu Santo se derramaba en personas específicas que Ujú. tenían como que unas tareas claves o que habían sido escogidos para poder hacer eso. Danos un poquito de eso para poder que las personas entiendan por qué ocurrió de esa manera y después pues vamos al otro punto. Em, Cada vez que uno mira los personajes que en Hebreos 11 se los llaman los héroes de la fe, dice que cada uno de ellos lograron ciertas cosas precisamente porque habían depositado su fe, fe que es conocimiento, fe que es confianza, fe que es compromiso. Habían depositado su fe en Dios. Ahora, en algunos momentos el Espíritu Santo viene sobre esas personas para actuar de una manera sobrenatural, divina. Uno de ellos es, por ejemplo, Gedeón. Gedeón está en medio de una crisis, en medio de el pueblo está siendo oprimido y Dios tiene que levantar jueces. Jueces eran personas que Dios llamaba, que Dios capacitaba, que Dios empoderaba por un periodo de tiempo para realizar una labor extraordinaria que sin el Espíritu Santo no podrían haber realizado. Otro ejemplo tristemente famoso es Sansón. De nuevo, estamos en el mismo periodo, el periodo de los jueces, Israel estando siendo eh, aplastado, les robaban las cosechas, les robaban las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios levanta a Sansón con una capacidad física extraordinaria. No hubo persona en el planeta Tierra que haya pisado este planeta con la fortaleza física de Sansón.
Había un pacto nazareo donde él había sido consagrado a Dios, no podía cortarse el pelo. Ustedes recordarán su relación con Dalila y cómo esta mujer que no lo amaba, lo cual habla de, es muy interesante. Este hombre con una capacidad especial, una dotación especial del Espíritu Santo, y sin embargo este hombre cede ante sus pasiones. Ustedes saben lo que sucede, al fin de cuentas, aunque al principio él trata de evitar, de decirle la verdad, llega un momento, él le cuenta la verdad, le cortan el pelo, él queda completamente debilitado. Sin embargo, cuando le sacan los ojos, etcétera, 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 él pide nuevamente la intervención de Dios, que lo vuelva a fortalecer como antes, lo cual habla de intervenciones esporádicas, temporales, y Dios en su misericordia lo vuelve a hacer, y él dice que se mueran, y que se mueran, y él sabía que al morirse los enemigos, él también iba a morir aplastado por ese edificio. Así que notamos esa presencia temporal para ocasiones especiales, y podríamos dar algunos otros ejemplos. Entonces, mi hermano, esos fueron que tuvieron unos, yo diría, como que había como que una necesidad de hacer algo, guerra, tomar una decisión, proteger. Pero entonces, ¿habrá habido algún momento donde ese empoderamiento haya sido entonces para hacer algo que no fuera tan externo, sino que, digamos, desarrollo, construcción, sabiduría necesaria para hacer algo en un plan necesario de parte de Dios? Bueno, yo te digo a ti mismo que respondas eso porque tu compañía, ¿cómo se llama tu compañía, Carlos? Mi compañía se llama Bezalel y, Ajá. me encanta ese nombre, pero siempre cuando chiquito, por eso era que me llamaba la atención. Pero podemos ver que hubieron momentos en los cuales Dios empoderó a personas, y en este caso, hubieron personas, uno se llamó Bezalel, el otro se llamó Aholiab, que Dios tenía un plan que se lo dio, no a ellos directamente. Lo interesante es que Dios le dio el plan a Moisés para que construyeran el templo. Pero le dijo, ve donde estas personas, y lo que es interesante es que dice que los he llenado del Espíritu Santo y los he dotado de habilidad para que pudieran hacer todas las tareas necesarias para construir el templo. Y lo interesante de ese punto es que no había tabernáculo. Entonces, Dios les dio la sabiduría para crear lo que no existía en ese momento. Ujú. Y eso es interesante porque, como tú mencionabas, en unos casos, Dios le dio sabiduría y empoderó para liderar y hacer unas cosas como se las dio a Gedeón. Les dio para tener una fortaleza y para defender el pueblo. Y ahora vemos entonces que lo hizo también en un área creativa o para hacer algo que no existía para que pudiera existir, para que ese plan divino se pudiera realizar de acuerdo a como él lo tenía creado. Sí, hoy en día a esas personas las llamaríamos artesanos, las llamaríamos, eran artistas, como podemos decir, escultores, pintores, aquellos que hacen instrumentos musicales, etcétera. Esa es la primera aclaración que quiero hacer. O sea, tú haces bien en explicar de que la intervención del Espíritu Santo no era siempre para la guerra, no era siempre para derrotar al enemigo. En estos casos era obvio que tenían una finalidad completamente diferente. La segunda aclaración es que no estamos aquí hablando del templo de Salomón, todavía Ujú. Salomón no estaba en el panorama. Cuando estamos hablando del templo, estamos hablando del lugar donde venía y moraba la presencia de Dios. En este caso,
era un templo móvil, al cual nosotros llamamos el tabernáculo. Dicho eso de paso, si alguno de ustedes nos quiere acompañar a Israel, queremos llevarlos a Silo, donde precisamente yo acabo de venir de Israel y tuve la oportunidad de estar en dos lugares increíbles donde hay una réplica del tabernáculo y también hay un lugar donde hay una pequeña réplica pequeña y otro lugar donde hay una réplica al tamaño real. Realmente ayuda muchísimo. Eh, yo siempre le recomiendo a la gente, si no vas a Israel, por lo menos busca, mientras estás leyendo la Biblia y habla del tabernáculo, busca en algunas Biblias ahí atrás algún dibujo sobre el tabernáculo o busca en el internet, es tan fácil para tener una mejor ilustración. Pero evidentemente tenían que ser personas dotadas por el Espíritu Santo de Dios. Y no solamente eso, tenemos casos donde el Espíritu Santo capacitaba a las personas para crear unas canciones, para crear una música extraordinaria, que uno se da cuenta que supera el talento humano. Está la obra del Espíritu de Dios en ellos. Entonces, hermano, tenemos entonces una idea. El Espíritu Santo, parte de la Trinidad, viene y en el Antiguo Testamento tocaba a personas por trabajos o por momentos para que lograran un plan específico. Vemos que pues, habían diferentes personas. Entonces, cuando Jesús viene, le da unas instrucciones específicas a los discípulos para que esperaran por el Espíritu Santo. O sea, Mm. ¿qué- por qué fue ese punto y para qué era eso? Ujú. Sí, me parece que ahí hay un cambio de estrategia divina. Em, el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, volver al trono, a la presencia de su Padre, Él les dice que no se dispersen, que se queden allí hasta que descienda el Espíritu Santo. Y dice que ellos van a ser empoderados por el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunos estudiosos de los idiomas originales están diciendo, no es que primero hay que terminar la tarea en Jerusalén, de ahí pasar a Judea. Cuando se termine en Judea, pasar a Samaria. Cuando se termine en Samaria, hay que ir hasta el último de la tierra, sino que están diciendo que la instrucción era vayan y sean mis testigos en Jerusalén, simultáneamente en Judea, simultáneamente en Samaria y simultáneamente hasta lo último de la tierra. Pero la clave era, no pueden ser testigos si ustedes no experimentan la presencia, la morada del Espíritu Santo en ustedes. Eh, ahora, hay un cambio de estrategia completa. Hay mucha diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que yo te propongo continuar este tema en nuestro próximo programa, porque si nos ponemos a aplicar el Nuevo Testamento ahora, el programa en vez de ser de 30 minutos se nos va a hacer de 1 hora. No, definitivamente. Y yo diría que el punto principal es que nos demos cuenta que en el día de hoy, vamos a ver que mucho de lo que había ocurrido, Dios lo hacía porque había una relación con la persona. Y antes de terminar hoy, si podemos dejar algo, es que Dios sí quiere y está buscando una relación diaria contigo y conmigo. Y para poder experimentar y poder ver todo lo otro que vamos a hablar, vamos a discutirlo en el próximo programa. Pero lo más importante es que Dios quiere tener una relación. Y una relación significa que hay búsqueda, hay tiempo, hay comunicación para que eso pueda crecer y que haya
un cambio porque la relación va creciendo. No es que Dios va a seguir creciendo, sino que nosotros vamos a ir creciendo, madurando, transformándonos para ser de acuerdo como Él quiere que nosotros seamos. Entonces, quizás para concluir, la pregunta es, ¿te relacionas con el Espíritu Santo? ¿Qué tipo de relación tú tienes? ¿Cómo te relacionas con Dios el Padre? ¿Cómo te relacionas con Dios el Hijo? ¿Cómo te relacionas con Dios el Espíritu Santo? Piénsalo y continuamos en nuestro próximo programa. Ha sido nuevamente un placer de tenerlos nuevamente aquí en este programa y los esperamos la próxima semana aquí en Café con los Carlos. En la mesa de al lado, risa resonando, con historias de vida, nuestros sueños contando.